El problema de la ciudad es que es una ciudad con falta de oportunidades para la gente que se desarrolla aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente con muchísimo talento, con muchísimas ganas de hacer muchas cosas, se va de la ciudad. Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra. Bienvenidos a Un Café con la Sierra, un espacio creado para tener conversaciones humanas, cercanas. Moda y arte son la combinación perfecta, donde surgen la alta costura, diseños únicos y exclusivos. Hoy tengo un invitado que ha posicionado su marca de moda de lujo en diferentes escenarios destacados a nivel mundial. Bienvenido, Carlos Polay, a Un Café con la Sierra. Gracias por la invitación, es todo un honor estar aquí. Para mí más. Bueno, tengo que decirte que tenemos un café que se llama Arbor Café, que es del Tolima, para que lo disfrutes y lo puedas tener en casa Polay. Pero por supuesto. Esa experiencia tan bonita. Ahora más adelante hablamos de Casa Polay. Okay. ¿Estudiaste Bellas Artes? Sí, estudié Bellas Artes. En España, Madrid. Aquí en la Complutense hice Bellas Artes. Bueno, realmente cuando yo decidí estudiar Bellas Artes, yo quería ser restaurador de pintura. Realmente era lo que más me interesaba. Pero la restauración es una especialización y en esa época en Colombia no existía ni siquiera la restauración como carrera. Entonces entré a las Bellas Artes. Sí que es verdad que toda mi vida he tenido inclinación pues, por la pintura en el colegio. Bueno, pues, además, perdón, hago un paréntesis, pero tu mamá cuenta muy orgullosa de un mural que hiciste en la casa de ustedes. Sí, cuéntame de eso un poquito, que esos fueron comienzos, se puede decir, en bueno, el arte. Hace parte de esos procesos. O sea, mi pintar siempre me gustó desde mi niño. O sea, era algo... Creo que era lo que mejor se me daba, ¿no? O sea, que al final, cuando lo traes dentro y eso es algo que tiene una necesidad interna de salir por algún lado y pues siempre fue saliendo. Ajá. Yo cuando decidí estudiar Bellas Artes pues tenía esa inclinación, pero realmente mi obsesión era la restauración de pintura. No sé por qué me obsesionaba, tal vez yo creo que siempre me obsesionó mucho la historia. Entonces el tener la posibilidad de conocer de primera mano como la historia de cómo han sido los procesos pictóricos de cuadros, pues el Prado está especializado en cuadros de toda la pinacoteca es del 18, ahora hay un poco del 19, pero todo el arte renacentista, barroco, pues era como wow, ¿sí? Entonces conocer como de primera mano, restaurar un cuadro, o sea, tener como ese contacto, a mí me parecía algo como hipnótico. Entonces hice la especialización en restauración de pintura. Sí que es verdad que me gustó mucho la carrera, pero claro, luego cuando entré a las prácticas me di cuenta que realmente los criterios de restauración europeos son muy específicos y tú como restaurador no tienes nada que aportar creativamente. O sea, después de que tú aprendes como la técnica, ya no hay nada. Okay. O sea, ahí se acabó todo. Entonces dije yo, no me veo aquí toda la vida haciendo reintegraciones y rendelados y eso no es lo mío. Y entonces hice diseño, arte e imagen. Sí que es verdad que el de estudiar Bellas Artes te permite tener un espectro mucho más amplio de lo que realmente es el mundo del diseño y de la creatividad, porque realmente tocas como muchos aspectos, metodologías de la investigación para poder soportar al final la diferencia entre un hacedor de cosas y un artista es que un artista es un constructor de pensamiento y utiliza cualquier herramienta, sea la pintura, el diseño, la escultura, la escritura, la música, cualquiera de las artes, pero al final lo que está haciendo es construir pensamiento a través de objetos o lo que sea que Te esté fascina ese es muy artístico, ¿cierto? Es que es imposible, yo siento que es realmente imposible ser otra cosa. O sea, cuando tú eres lo que eres, yo necesito que lo que yo hago esté impregnado de contenido. Sí, hay gente que a lo mejor algunos diseñadores solo tienen la necesidad de eso, de construir la ropa y ya está, y se queda ahí, ¿no? ¿Y cómo vives ese ser artístico en el día a día tuyo? Es complicado, pero también y es muy bonito. Sí. No, ha sido muy interesante. Mira que yo siempre he hablado de que
la creatividad tiene que ser una simbiosis entre lo creativo y lo comercial, porque es la única forma de poder sobrevivir. O sea, nosotros llevamos casi 17 años con la firma y ha sido eso, o sea, ha sido una simbiosis. Ahora que vamos a hacer el relanzamiento de la firma, que va a ser algo muy espectacular, es más Polite que nunca, ¿sí? Y la idea es impregnar a Polite de todo ese arte que siempre ha estado ahí, pero que ahora va a estar más presente que nunca, ¿sí? Entonces, el tener que hacer ese ejercicio a diario te conlleva también confrontarte con una cantidad de cosas, de experimentación. Ahora estamos en un proceso de experimentación De con textiles, porque tú los intervienes, claro, ¿no? yo intervengo los textiles, entonces me invento procesos que no existen, ¿sí? Porque también de eso me interesa mucho. Yo hablo mucho de la artesanía, pero no de la artesanía como un conocimiento ancestral, sino de la artesanía como un conocimiento individual, como algo que tú exploras desde tu individuo, desde tu ser, y buscas conocimiento, buscas otras herramientas que no necesariamente, porque hay algunos diseñadores que recurren al conocimiento ancestral para luego transcribir un conocimiento más contemporáneo, cuando hacen pues la intervención, yo qué sé, recurren a herramientas o elementos iconográficos indígenas o campesinos, o el manejo de la lana que se hace por muchos artesanos, o bueno, el tema de la sombrerería, todo esto. Yo lo que suelo hacer es recurrir más a una investigación individual, a buscar, explorar y crear como si fuera una especie de construcción de conocimiento propio, ¿sí? No apropiación de conocimiento de otros. Okay. Sí. Volviendo atrás, en ese momento que te fuiste a vivir a Madrid, España, tu mamá confeccionaba trajes de baño, ¿cierto? Sí, claro, a ver, la historia es... Y esos inicios, son los Claro, inicios de Casa Pollar. son los inicios. Sí que es verdad que cuando mi madre empieza, bueno, nosotros venimos de una tradición de modistas, mi abuela era modista, mi madre es modista, retirada ya, pero modista. Y claro, ella cuando empezó con su proyecto, empezó haciendo vestidos de baño y ropa deportiva. Sí, ya luego mi hermana entra y pues empiezan como a hacer otro, pues como algo más de vestir, como algo más casual. Y luego ya cuando entro yo se crea la dirección artística y se crea pues la marca como tal. ¿Cómo fue ese momento de llegada tuya como creativo? Fue curioso porque no es fácil, a veces, claro, tú vienes de una visión. La ventaja de cuando tú sales y vives en otro mundo, porque realmente es otro mundo, ¿no? Completamente. O sea, cuando te trasladas a otro país, es otra cultura, a pesar de que hablamos el mismo idioma, no es el mismo idioma. Sí, y se da uno cuenta cuando empiezas a hablar hoy en día, porque ya están muy familiarizados, pero claro, tú date cuenta que cuando yo migré a España no había esa tradición de migración colombiana. Sí, o sea, todavía era raro ver una persona de Colombia en una ciudad como Madrid, no era lo típico. Sí, no era, entonces, pues la gente no estaba familiarizada con el lenguaje como nosotros hablamos. Hoy en día tú vas a Madrid, levantas una piedra y salen 10 colombianos. Sí, está llena de colombianos, y pues en esa época no era así. Pues siempre fue un choque cultural bastante grande, pero también fue una posibilidad de ver el mundo de una manera diferente, de entender cómo puede uno trascender desde lo local por una visión global. Sí. Entonces yo creo que eso también es muy importante. ¿Y tú tú crees que Ibagué acepta esas nuevas tendencias que ustedes marcan? O sea... Yo sinceramente ni siquiera me lo pregunto, ni siquiera me lo planteo, pero siento que esta ciudad a veces es muy sorprendente. Y yo creo que hay un tema importante también a tener en cuenta, y es que vivimos en un mundo globalizado. La gente consume a través de las redes sociales, a través de todos los elementos, consume mucha información, entonces ya no le suena como tan raro algo. Y si tú te das cuenta, realmente los lenguajes visuales en los cuales la gente viste son muy parecidos en todos lados. O sea, yo me digo, yo que viajo tanto, antiguamente cuando uno viajaba, tú ibas a Milán, por ejemplo.
Entonces la gente en Milán vestía de una manera, y vas a Nueva York y la gente vestía de una manera, y vas a Londres y la gente tenía una particularidad porque, claro, consumían mucho local. Pero ahora con la globalización, la internacionalización de marcas, el low cost, todos estos elementos que han surgido en esta última década, han hecho que, claro, que las personas en Ibagué vistan igual que una persona en Madrid o una persona en Nueva York, con más o menos diferentes posibilidades o una oferta mucho mayor, pero realmente las siluetas, los lenguajes casi que son muy parecidos. Sí, o sea, no encuentro como una diferencia. Entonces yo sí siento que puede haber un discurso más aceptable a lo que uno hace. Ahora, también hay que entender que yo soy una firma de concepto, o sea, yo soy una concept brand, con lo cual lo que yo hago son propuestas, ¿sí? Y esas propuestas pues son para un nicho determinado de personas que entienden ese tipo de conceptos, pero tampoco es mi intención que sea algo mainstream, ¿no? Que se queden encasillados en eso. Exacto. Sí, de acuerdo. Bueno, Polite es una marca que es un negocio familiar. Sí. O sea, han estado todo el tiempo desde Ibagué. Sí. ¿Y por qué quedarse acá? Obviamente está la familia, pero ¿por qué desde acá? Porque es que uno no puede deshacerse de la raíz. O sea, si a una planta tú le quitas la raíz, pues deja de ser una planta. Así que es verdad que, y es cierto, que a veces sería más cómodo estar en Bogotá o estar en una ciudad mucho más involucrada con respecto a la moda. Pero también ser único en un sitio donde no hay, o sea, otra marca, otra firma que tenga lo mismo, también de cierta manera es mucho más cool. O sea, es más interesante como que marcar esa diferencia, ¿no? O sea, estamos haciendo algo y más hoy en día con ese replanteamiento del lujo, ¿sí? ¿Qué tipo de lujo quieres ser? Entonces me parece mucho más interesante un lujo desde lo local, desde hablar de algo particular, porque al fin y al cabo si yo estuviese en Madrid sería un diseñador más. Sí. Aunque mejor o peor que otros, pero sería un diseñador más. Pero el estar aquí también marca una diferencia, y es la diferencia de que estás en un sitio donde es lo que tú haces, no lo hace nadie más. Sí. Entonces, de cierta manera, eso es un valor añadido. ¿Tú crees que Ibagué, nuestro departamento, se puede convertir en un referente de moda? Yo creo que sí, si se trabaja para ello, yo creería que sí. Lo que pasa es que es una labor bastante ardua, es una labor que tiene que ver con la academia. O sea, tenemos una facultad de diseño, o sea, yo diría que ¿por qué no podría ser? Lo que pasa es que tenemos una feria, ¿sí? Que está involucra el tema moda, entonces yo creo que sí se podría. Lo que pasa es que se requieren muchas herramientas, más apoyo y también más visión, evidentemente, porque pues, o sea, no solamente se trata de tener ganas, sino también de que esas personas como yo, porque yo siempre, de hecho, hace algún tiempo en Casa Polite hicimos un evento, ¿sí? Que era la ciudad condecoraba, y yo en el discurso que les daba les decía que una de las mayores preocupaciones era el hecho de la pérdida de capital humano. O sea, esto es una ciudad que tiene muchísimo talento, o sea, aquí hay una mezcla muy interesante. Primero, es una ciudad estratégica porque estamos en todo el centro del país. O sea, comunicamos con todo. Bogotá lo tenemos en avión, son 10 minutos, con lo cual eso también te da una comodidad tremenda a la hora de reconvertir. El problema de la ciudad es que es una ciudad con falta de oportunidades para la gente que se desarrolla aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa gente con muchísimo talento, con muchísimas ganas de hacer muchas cosas, se va de la ciudad, con lo cual es una pérdida, es una fuga de capital humano, y es lo más grande que tiene la ciudad. Sí. Yo siempre digo que Ibagué tiene que dejar de ser un pueblo grande para convertirse en una ciudad pequeña. ¿Sí? Y esa ciudad pequeña, la gran labor de conversión la tiene que hacer todo ese capital humano que se ha ido, que ha visto el mundo, que lo ha conversado, que lo ha replanteado, que lo ha modificado y que vuelve a su ciudad y lo ve de otra manera y hace una lectura diferente y reconvierte la ciudad
en otra cosa. ¿Cómo lo has hecho tú? Sí, Cuéntame exacto. cómo fue regresar a Ibagué otra vez. Pues ha sido, mira, yo te voy a decir, en este momento de mi vida, me atrevería a decir que es el momento más feliz de mi vida y estoy aquí. También es verdad que yo siempre digo que no se trata de la ciudad donde vives, se trata de hacer lo que te gusta en el sitio donde estés. Y entonces cuando tú haces lo que te gusta en el sitio donde estás, pues eres inmensamente feliz. De acuerdo. Sí. Así Entonces para mí ese regreso también ha sido muy bonito porque pues ha sido, o sea, un replanteamiento, o sea, estamos a las puertas a 30 días del relanzamiento de la firma. ¡Qué y emoción! eso es muy emocionante. Sí. O sea, lo que vamos a hacer es increíble, es espectacular, es un regalo para la ciudad, sí, indiscutiblemente. Y yo creo que esos regalos son los que hacen que haya un punto de inflexión y un punto de cambio entre un antes y un después. O sea, si uno demuestra que se pueden hacer las cosas de esa manera, es viable para que mucha gente la pueda hacer. Que el país se dé cuenta que acá están pasando cosas. Claro, exacto. Sí, de acuerdo. Eso es muy importante. Bueno, una persona muy importante es tu hermana Diana, Sí. que ha estado siempre ahí con la marca presente. ¿Cómo ha sido trabajar con ella, con tu hermana? Pues mira, nosotros pues, llevamos trabajando toda la vida, sí. Ha sido como, en algunos momentos ha sido complejo, porque siempre trabajar con la familia no es fácil, o sea, siempre, pero yo con mi hermana siempre hemos tenido como una capacidad de diálogo y afinidades, tal vez tenemos como visiones muy parecidas de lo que creemos y lo que queremos con la marca. Entonces también eso ha sido fácil a la hora de trabajar. O sea, tenemos una visión muy parecida de lo que debe ser la marca. Entonces, con lo cual eso también nos facilita el poder evolucionar y poder hacer las cosas de la manera. O sea, nosotros hablamos, hagamos esta cosa, y sí, y fluye muy fácil. Y la verdad es que este último año ha sido mucho más fácil todavía. O sea, ha sido como mucho más fluido, mucho más interesante. También porque antes habían como demasiadas opiniones a pedir, yo era el director artístico, pero de cierta manera había que pasar filtros, ¿sí? Ahora no, ahora yo manejo toda la dirección de la empresa. Entonces, las funciones están también repartidas ahí. Claro, exacto. Entonces, claro que sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque, como decía yo antes, tú intervienes los textiles. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, mira, yo para contarte cómo es mi proceso creativo te tengo que contar cuando yo estaba en la universidad y en mi carrera estudié con una maestra que ella trabajó con los muralistas mexicanos y ella daba una clase de metodología de la investigación y ella me repetía mucho y me decía, Carlos, si tú no tienes nada aquí, no vas a tener nunca nada que contar. Entonces, para mí eso es muy importante. O sea, poder tener conocimiento y adquirir conocimiento, porque el conocimiento es lo que te da el poder para poder contar historias. Entonces, siempre mi proceso creativo empieza con, bueno, ¿cuál es el tema? Muchas veces el tema viene de muchos sitios, ¿sí? O son sinergias de muchas cosas, o pues, yo soy muy ecléctico, entonces yo suelo absorber de muchos sitios muchas cosas. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar de algo local para convertirlo en algo pues como más internacional, digamos. Yo hace muchos años diseñé una colección que se llamaba Blue Mountain y da la casualidad que yo cuando venía a Colombia el desarrollo técnico de las colecciones por las mañanas, Ibagué tiene unos amaneceres y unos atardeceres espectaculares. Sí. Y curiosamente esta zona donde estamos ubicados tiene una visión de las montañas increíble. Entonces yo me levantaba todas las mañanas con mi cámara de fotos y por las noches fotografiaba los amaneceres y los atardeceres de Ibagué y hacía el ejercicio. Y siempre me obsesionaba mucho porque claro, cuando yo me fui a vivir a Europa, cuando vives las estaciones, llega febrero y empieza toda esa florescencia de los cerezos, que es tan espectacular. Entonces yo lo relacionaba mucho con mi niñez porque claro, yo crecí en un barrio donde los socobos cubrían absolutamente todas las calles, ¿sí? Que es uno de los barrios más antiguos, el más antiguo de Ibagué. Y entonces nosotros de pequeños, cuando florecían los socobos, se llenaba toda la calle, o sea, era una alfombra rosada. Rosada, lindo. Sí, totalmente, pero totalmente, o sea, porque en esa época había como, o sea, sí habían unos socobos bastante grandes, que aún se conservan algunos, pero muchos fueron derribados. ¿Sí?
porque levantaban las aceras y bueno, por problemas estos urbanos. Y entonces nosotros jugábamos y decíamos a que estaba nevando, ¿sí? Porque claro, las flores caían, entonces parecía nieve, entonces jugábamos con eso. Entonces, fíjate como un elemento local, ¿no? Luego yo estuve en una exposición en Portugal sobre arte boro, y el arte boro es el arte japonés que consiste en que los campesinos, como no tenían dinero para construir sus kimonos, compraban retales y a partir de retales de algodón construían los kimonos. Entonces son como un patchwork, ¿sí? Entonces de ahí viene como, o sea, si me entiendes, cuando tú viajas y viajas mucho, y no solamente viajas en terreno físico, sino también esos viajes que haces intelectuales, de sumergirte en un libro, de sumergirte en una imagen de una montaña, de sumergirte pues, en una imagen de un árbol. Entonces yo cogí todos esos elementos y con todos esos elementos creé una colección y era una sinergia entre lo local, que era Ibagué, sus montañas, sus okobos, y algo mucho más asiático como era un elemento como un kimono. Entonces ahí construyes y vas construyendo historias, ¿sí? En otro caso, por ejemplo, yo quería hablar de la muerte de la imagen. Me preocupaba mucho la sobresaturación de imagen. Entonces, ¿qué hice? Cogí el ruido de que queda la imagen de la televisión analógica cuando hace ese ruido. Y lo que hice fue maximizar eso, entonces crear un print como si fuera una especie de animal print. ¿Sí? Y empezar a hablar precisamente de eso, de la muerte de la imagen a través de prints, que era ese ruido de la televisión. Y así, pues, historias muchísimas que parten de exploraciones de conocimiento, pero también te digo que el desarrollo técnico de una colección es muy importante, porque yo siempre digo, una colección te lleva a otro nivel. Por eso para los diseñadores yo siempre digo, es muy importante sacar colecciones, porque si tú no haces colecciones no avanzas. Claro. O sea, la colección, el desarrollo técnico te lleva a otro nivel. Yo cuando termino una colección, yo ya he pasado a otro nivel, porque eso ya me ha dado todo un conocimiento que antes de esa colección yo no tenía. ¿Y tienes alguna colección que te haya costado trabajo llevar a cabo? Sí, hubo una colección en 2018 que de hecho yo no suelo odiar nada, pero es una colección que quisiera olvidar. ¿Por qué? Se vendió muy bien y todo, pero no es una colección de la que me sienta muy orgulloso. Pero pues, por el momento que estabas viviendo, sí, o por... puede ser, sí, hay colecciones que a lo mejor te cuesta fluir porque a lo mejor tu estado emocional en ese momento no es el más óptimo, y para uno como artista sí que te afecta. El estar bien o estar mal o estar pasando por un momento determinado, eso a nivel laboral o de desarrollo creativo, sí, claro que te afecta, indiscutible. Bueno, para los que sabemos un poco de moda, sabemos que estar en París Fashion Week no es cualquier cosa. No. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo he tenido muchas experiencias internacionales, no solamente he estado en París, también he estado en Nueva York, he estado en muchas presentaciones en Nueva York y también he estado en la 080. Es muy interesante, sobre todo cuando trabajas a nivel internacional, porque es otro nivel. O sea, sí que es verdad que cuando trabajas con modelos nacionales a cuando trabajas con modelos internacionales, el nivel de profesionalismo es otro. Sí, aquí sí que es verdad que se hacen muy bien las cosas, pero allí hay otro entorno, es otra dinámica, entonces todo es mucho más fácil, todo va muy rápido, fluye de una manera impresionante, porque claro, todo el mundo está en función de eso, hay como toda una infraestructura en función de, ¿sí? Y sobre todo para marcas de concepto, ¿sí? Porque por ejemplo aquí a lo mejor la infraestructura está muy pensada para algo más comercial, más casual, más un resort o cosas así, pero cuando tú hablas de marcas de concepto, no son muchas en Colombia, entonces también cuesta mucho, porque las modelos muchas veces son niñas que saben caminar muy bien pero no saben transmitir, ¿sí? Y la moda habla de eso, ¿sí? No es belleza, no es identidad, ¿sí? Entonces eso es lo que uno busca muchas veces, ¿no? Que el personaje que lleva a tu prenda tenga identidad para que transmita, entonces eso las modelos internacionales lo tienen como muy presente, entonces es muchísimo más fácil, claro, más cómodo, y todo, absolutamente, te digo todo en general. Sí, fluye mejor. Sí, es mucho. Bueno, cuéntanos de esa experiencia Casa Polite. Bueno, a ver, ha sido una experiencia muy interesante. Yo el año pasado, antes de volver, había estado en contacto con una empresa española
Ellos se llaman Petland. Ajá. Y ellos tienen un proyecto muy bonito que empezaron a hacer aquí en Colombia, precisamente con artesanías de Colombia. Cogían las botellas PET, las reciclaban y a partir de eso construían una lámpara con comunidades indígenas o con comunidades campesinas y crearon una lámpara que es la lámpara Colombia. Y a partir de ahí empieza este proyecto, entonces ya empiezan a viajar y empiezan a visitar pues, África, a visitar Asia, o sea, los 5 continentes y a empezar a crear con comunidades autóctonas de cada sitio, a crear una lámpara específica de cada región. Y a partir de eso creaban un pool. Y yo tuve la oportunidad de estar, ellos tienen su empresa y su fábrica en Madrid. Entonces tuve la oportunidad de ir a visitarlos al atelier que tienen ellos y ellos están en un barrio obrero de Madrid. O sea, no te creas que están en la calle más exclusiva, sí. Es un producto de lujo, pero no están en la calle más exclusiva de Madrid, sino están en un barrio obrero. Entonces tú llegas al sitio, llegas a la calle, en el barrio obrero, están en Carabanchel, en el barrio obrero de Madrid, tú llegas por la calle, es una calle anodina que no dice absolutamente nada, de hecho la fachada del edificio donde están ellos tampoco te dice absolutamente nada, se funde con todo el entorno, pero en el momento en que tú te abren la puerta de ese espacio y tú entras al espacio, el proceso de inmersión es brutal, o sea, es otro universo, o sea, tú entras y te quedas como diciendo, ¿pero qué es esto? Pues es lo mismo que nos pasa acá, cuando entramos a Casa Polite. Sí, claro. Es espectacular. Yo quería eso, o sea, siento que el lujo ya no se trata de comprar objetos, también se trata de vivir una experiencia, de que haya una narrativa, y también me gustaba que haya una narrativa desde lo local. Sí, la casa habla de la ciudad, sí, y la marca es ciudad. Entonces también quería que hubiesen como, o sea, reafirmar más de dónde somos. Yo creo que eso es muy importante y más hoy en día. Hoy más que nunca es tan importante ratificar ese hecho de que somos de Ibagué. Sí, de acuerdo. Qué bonito además que lo pienses de esa manera. Cuéntame qué recomendación le podrías dar a estudiantes que pues tienen, cómo pueden mantener como esa mentalidad creativa y de crecimiento pues en la moda, que es un campo que vive en constante evolución. Mira, lo primero que uno tiene que hacer es aprender a observar. Yo creo que eso le falta mucho a las personas. Y observar no se trata de sentarte en un teléfono y pasar horas y horas viendo Instagram, ¿no? Observar no es eso, observar es todo, ¿sí? A veces hasta un insecto te puede dar información sobre algo, ¿sí? Entonces, siento que esta sobresaturación de imágenes nos ha hecho perder la capacidad de observación. Entonces, la creatividad es observación. ¿Sí? Cuando tú observas, tú procesas y luego transcribes, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante eso, como primero, aprender a observar. Y luego, no encasillarse en qué está haciendo el otro. Es bueno ver qué están haciendo los otros, pero no es necesario ser el otro. Porque es que yo siento a veces que en Colombia pasa mucho, y es que si hay una fórmula que funciona, entonces todos vamos a esa fórmula y entonces por eso los lenguajes individuales se desvirtúan, ¿sí? Y no compararte. Comparar es el peor error que puedes cometer. O sea, cada uno tiene su proceso, cada uno, y además tampoco compararte con otras marcas, porque cada marca tiene su ADN, cada marca decide qué quiere ser. O sea, tú no puedes comparar una marca de concepto pues con una marca de resort, no puedes comparar una marca de resort con una marca comercial de vaqueros, o sea, no, cada una ha decidido qué quiere ser y cada una tiene unas estrategias totalmente válidas y totalmente acertadas para pues, convertir la marca en lo que quiera que sea. Sí, pero claro, sí tener muy claro eso. Hablemos un poco de esa nueva colección que se va a sacar, ¿cuándo? El 27 de agosto. ¿En qué te inspiraste? La colección se titula Desestructuracionismo, y lo que yo he querido hacer en esta colección, que es la que marca un antes y un después, o sea, que es como ese nuevo, el relanzamiento de la firma como tal, yo lo que quería era hacer una sinergia entre mi obra plástica, yo pinto, ¿sí? Entre mi obra plástica y mi obra de diseño. Entonces quería fundirlas, que las dos dialogaran, que las dos tengan esa intersección, y que por eso es más Polite que nunca, porque ahora todo ese universo está fundido.
La colección se titula Desestructuracionismo y esto parte de cuando yo terminé mi carrera, hice un estudio sobre los ismos del siglo XX y planteé un nuevo ismo, se titula Desestructuracionismo. Y el desestructuracionismo parte de un planteamiento filosófico y habla de que las sociedades tienen tres tipos de desestructuracionismo. Uno, que es el proceso evolutivo que sufre cualquier sociedad. El otro es el agente colindante, o sea, la vecindad. Por ejemplo, este diálogo, esta conversación que estamos teniendo tú y yo hoy hace que en mí cambie algo y en ti cambie algo. Estamos compartiendo información. Y la gente que nos vea también algo va a cambiar en ellos porque de cierta manera estamos interviniendo en los impactos. En los impactos. De alguna manera. Claro, exacto. Y el otro es un agente violento. Por ejemplo, la Guerra Civil Española desestructuró a la sociedad española, se sigue reconociendo a sí misma, pero algo en ellos ha cambiado. Entonces yo cojo todos estos elementos y quería llevarlos a un lenguaje plástico, a la pintura. Entonces he encontrado en el retrato el lenguaje perfecto. ¿Por qué? Porque las personas retratadas, a quienes yo retrato, se reconocen a sí mismas, pero algo en ellos ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado en el tiempo nuestro, en este tiempo contemporáneo? Y es la forma en que miramos. Por eso los ojos no están donde deben estar. Que es lo que vamos a ver en esta colección. Una colección que tiene ojos por todos lados. Va a haber una fusión entre mi obra plástica y mi obra pictórica. Todos los tejidos han sido pintados a mano. Entonces he hecho 3 ejercicios también muy interesantes. Yo creo mucho en las sinergias, creo mucho en el conocimiento compartido, me parece que es algo muy interesante. Y entonces hice unas colaboraciones con una firma de joyería, hice una colaboración con una firma de zapatos y con una firma de sombreros. Pero no es una colaboración en la que yo les pido algo prestado, no, sino que desde el inicio, o sea, empezamos de cero, hemos hecho como un equipo, entonces hemos ido dialogando en todo momento para desarrollar cada una esa colección, pero todo tiene que ver con el mismo tema, o sea, todo se enlaza, o sea, todo se funde en una sola colección. Entonces va a ser también espectacular, como todo lo que manejan ustedes. Sí, sí, sí. Y va a ser en Casa Polite. Eso no lo puedo decir todavía. ¡Es secreto! Es secreto, sí, de momento no puedo hablar de ello, pero lo único que te digo es que va a ser espectacular. Va a ser un montaje impresionante. Me imagino que sí. Bueno, Carlos, quería conversar contigo, qué agradable, muchísimas gracias, por abrirte y contar experiencias encantado de tu vida. Compartir estas sinergias con todas las personas, porque yo siento que el conocimiento, cuando uno hace este tipo de aportaciones, al final estás construyendo también y estás construyendo para los que vienen y para los que están. Sí, de acuerdo. Gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, a ustedes también gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Un Café con la Sierra. Soy Ana María Sierra y recuerden que siempre detrás de una persona hay una valiosa historia que contar.